Shalom, sean todas bienvenidas una vez más a este su programa Herederas del Reino con la hermana Alicia Saúd. En este momento vamos a hablar, en este programa vamos a continuar hablando acerca de lo que es el reino de los cielos. Y la semana pasada habíamos hablado acerca de las características del reino de los cielos, las cualidades de este reino celestial. Vimos que se trataba de un reino que era espiritual y en el cual reinaban el gozo, la paz y la justicia. Y al escuchar acerca de este reino, todos queremos formar parte de él. Queremos participar de todas esas bendiciones y beneficios que otorga el ser ciudadano de este reino inconmovible. No obstante, antes de proseguir, en el día de hoy vamos a hablar acerca del Ser Supremo que rige este reino maravilloso. Es el Rey que gobierna desde su trono de justicia y majestad. Muchos han escuchado hablar de él, pero no todos se dan a la tarea de conocerlo, de aprender acerca de sus caminos, de sus designios, de sus pensamientos y sus propósitos. Este Rey desea que aprendamos acerca de él. Él es nuestro Rey de justicia o nuestro Melech Tzadik, nuestro Rey justo. En Zacarías 9:9 dice: Alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu Rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde. Viene montado en un asno, en un pollino, cría de asna. En el antiguo pacto estaba profetizado que el mismo Yahweh iba a venir a su pueblo como rey. ¿Y cómo vino? Él vino como un rey humilde. Allí estaba profetizado en Zacarías, como lo acabamos de leer, y en el nuevo pacto, en Lucas 1:31, cuando el ángel Gabriel se le aparece a María, le dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Yahoshua. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Elohai le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces aquí vemos el cumplimiento de las profecías. Todo lo que se estaba profetizando desde el antiguo pacto estaba teniendo cumplimiento en el Mesías, en Yahoshua, quien venía como el rey eterno. Allí en Lucas 1:31 dice que él iba a reinar sobre el trono de David. Él primeramente vino como un rey humilde, salvador, así como decía en Zacarías, montado en un asno, en un pollino. Pero luego cuando regrese, cuando retorne nuevamente, está profetizado en Apocalipsis que él vendrá como rey de reyes. Dice en Apocalipsis 19, el 11 al 16. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Elohim. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Elohai Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Este es nuestro Rey de Reyes, Yahoshua, el Mesías. Quien quiere que lo conozcamos y que lo reconozcamos como el soberano de nuestras vidas. Pero este Rey soberano tiene una particularidad. Dice la palabra que él gobierna sobre reyes y sobre señores. Esto es bien importante saberlo. ¿Qué significará esto? En Apocalipsis 5:10 dice que él nos ha hecho para nuestro Elohai reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. En otras palabras, Yahoshua
es el soberano de los reyes de la tierra, pero también es el sumo sacerdote o Cohen Gadol. Vamos a tener esto en mente para poder entender cómo es este rey de justicia. Yahoshua no solo es rey, sino que también es sacerdote. Y esto es un aspecto de vital importancia para poder conocerlo a él. A él se le conoce como rey de justicia o Melech Tzadik, como se dice en hebreo. Pero vayamos a la escritura para aprender acerca de este rey de justicia. En el primer libro de la Biblia, en Génesis, en el capítulo 14, del verso 17 al 20, vemos la historia de Melquisedec o del Melech Tzadik. Dice la palabra: cuando volvía Abraham de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, el Melech Tzadik, rey de Salem y sacerdote del Elohai Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Elohai Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Cuando podemos leer en el Nuevo Pacto acerca de este Melech Tzadik o este Melquisedec, rey de Salem, el escritor de la carta a los Hebreos nos dice en el capítulo 7, el versos 1 al 3, dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Elohai Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Elohim, permanece sacerdote para siempre. Cuando leemos esta carta escrita a los Hebreos, el pasaje en Génesis y también una referencia que hace en el libro de los Salmos, nos percatamos que habla acerca de que este rey de Salem representa a Yahoshua el Mesías, quien es constituido como Rey de Reyes y Señor de Señores. Yahoshua, como nuestro sumo sacerdote, tiene varias características. Él es fiel y misericordioso. Él se compadece de nuestra debilidad, como dice en Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por eso es que Yahoshua, como nuestro sumo sacerdote, es un sumo sacerdote que no tiene ningún pecado o ninguna mancha. En Hebreos 7:26 dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. También es importante resaltar que Yahoshua oró o intercedió por nosotros como sumo sacerdote. En Juan 17:20 dice, en Hebreos 5:7 dice: y el Mesías, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y esto lo corroboramos en Juan 17:20, donde Yahoshua está orando y dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Otra característica de este sumo sacerdote es que su sacerdocio es conforme al poder de una vida imperecedera. En Hebreos 7:16 dice: no constituido el sumo sacerdote conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Otra particularidad es que este sacerdocio fue establecido con juramento y es un sacerdocio que es eterno. En Salmo 110:4 dice: juró Yahweh y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre,
según el orden de Melquisedec o de Melech Tzedek, el rey de justicia. Es muy importante, ya que estamos estudiando el reino de los cielos, entender que al venir el Mesías y al ser constituido como el rey de justicia, Melech Tzedek, y como sumo sacerdote, hubo un cambio del antiguo pacto al nuevo pacto. Por lo tanto, también hubo un cambio de sacerdocio, hubo una transferencia, una entrega de antorcha. Y es que el sacerdocio del antiguo pacto se había corrompido hasta tal extremo que incluso los puestos de sacerdocio se compraban por altas sumas de dinero y por conexiones políticas, como se puede corroborar cuando leemos los libros históricos de los macabeos. Todo esto se debió en parte a la confusión política y al dominio extranjero. Los romanos, cuando el Imperio Romano, también designaban y destituían a su placer a los hombres investidos de este importante rango. Por este motivo era necesario que se realizara una bendición del sacerdocio original de Aarón, que fuera aprobado por Yahweh, al nuevo sacerdocio según ya no el orden de Aarón, sino ahora según el orden del Melech Tzedek o Melquisedec o rey de justicia. Para el momento en que vino el Mesías, el sacerdocio estaba corrompido. Pero Elohim tiene sus planes perfectos y su voluntad siempre va a prevalecer a pesar de los obstáculos y circunstancias. Por eso Yahweh designó a alguien para el cambio de sacerdocio. Alguien que fuera descendiente de la tribu de Leví y que fuera de acuerdo a las ordenanzas de la Torá. Por esta razón, Juan el Bautista fue designado por Yahweh como el último Cohen Gadol o sumo sacerdote, según la orden de Aarón. Sorprendentemente, fue el único sacerdote en la historia cuyo nacimiento fue anunciado por un ángel en el santuario, específicamente en el lugar santo. Vamos a analizar esto por un momento. El ministerio más alto del sacerdote era limpiar a las personas de los pecados. Y eso era justamente lo que Juan hacía cuando sumergía al pueblo en las aguas del Jordán. Pero un día, Juan y Yahoshua se encontraron en las aguas del Jordán para hacer esa transferencia, ese pase de antorcha, para dar fin al sacerdocio arónico y dar inicio al sacerdocio según el orden de Melquisedec o el sacerdocio sadoquita. Dice la palabra en Juan 1 del 29 al 30. El siguiente día vino Juan a Yahoshua que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Juan declara: Este es el Cordero de Elohim. O sea, ese era el Cordero que Elohim había designado o escogido. Juan también decía: Yo los bautizo con agua, o sea, yo los purifico por medio del agua. Eso era justamente lo que hacía el sacerdocio aarónico. Mas no tenían la capacidad de grabar la ley de Elohim en nuestros corazones. Por eso Juan dice que el que venía detrás de él, o sea, el nuevo sacerdocio según el Rey de Justicia, iba a bautizar con Ruach HaKodesh y fuego, para grabar esa Torá en nuestros corazones. Este sacerdocio es más excelente porque es según el orden del Melech Tzedek o el Rey de Justicia. Es por esto mismo que vemos que Juan decía en Juan 3:30, es necesario que yo mengüe, pero que él crezca e incremente. Y hoy día Elohim está levantando un sacerdocio de justicia diferente al antiguo sacerdocio que fue corrompido. Pero todo esto ya estaba profetizado en la Escritura como lo leemos a continuación. En Zacarías 3:1 dice la palabra: Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Yahweh, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Yahweh a Satanás: Yahweh te reprenda, oh Satanás.
Yahweh, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quítenle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron las ropas. Y el ángel de Yahweh estaba en pie. Y el ángel de Yahweh amonestó a Josué, diciendo: así dice Yahweh de los ejércitos: si anduvieres por mis caminos, y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo, porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Yahweh de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Esta profecía es para el sacerdocio actual, que ahora va a ser limpiado, vestido de justicia verdadera. Por esto se le llama el sacerdocio según el orden de Melquisedec, según el orden del Melech Tzadik, el rey de justicia. Isaías 66:20 dice: y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones, por ofrenda a Yahweh en caballos, en carros, en literas, en mulos y en camellos, a mi santo monte de Jerusalén, dice Yahweh, al modo que los hijos de Israel traen la ofrenda en utensilios limpios a la casa de Yahweh. Y tomaré también de ellos para sacerdotes y levitas, dice Yahweh Sebaot. Entonces vemos que estaba profetizado que iba a haber un cambio de sacerdocio, y eso es lo que se está viendo ahora en la restauración de todas las cosas. Ya no es el antiguo sacerdocio levítico, sino que ahora el sacerdocio según la orden del rey de justicia, el sacerdocio sadoquita. Vamos a dejarlo hasta aquí y continuaremos con este estudio la próxima semana. No se lo pierdan. Y vamos a hablar un poquito acerca de el por qué nuestro rey de justicia, nuestro Mesías, no solamente es llamado Señor de señores, sino también es llamado Rey de reyes, y tiene que ver con la parte de lo que es la realeza y cómo se divide el reino en estas dos áreas. Las espero para la próxima semana para que continuemos escudriñando la Escritura y aprendiendo acerca del reino de los cielos y anunciando el reino eterno que se aproxima. Que Yahweh les bendiga. Shalom, shalom.